Gloria al Señor. Los viernes hemos estado viendo las parábolas de Jesús. El viernes pasado estuvimos hablando acerca de la parábola del hijo pródigo. Entonces estuvimos hablando, ¿verdad?, de qué significa esa parábola, con qué propósito Jesús la contó. Nos enfocamos, ¿verdad?, en esa parábola vimos 3 personajes que participan en esa historia. Y el viernes pasado hablamos acerca, ¿verdad?, del personaje número 1, y era del hijo pródigo. Amén, hermanos. Explicamos qué significaba pródigo y qué representa, ¿verdad?, el hijo pródigo. Dijimos, representa a todo aquel que vive lejos de Dios. Amén. Pero también representa a todo aquel que vive lejos de Dios, pero que reflexiona, se arrepiente y vuelve a la casa de su padre. Amén, hermanos. Entonces hablamos de que este joven exigió, ¿verdad?, a su padre la libertad, ¿verdad?, para vivir él a su manera, y convirtió, ¿verdad?, su libertad en libertinaje, y eso, ¿verdad?, le trajo consecuencias a su vida. Amén, hermanos. Su rebeldía, ¿verdad?, le trajo consecuencias, y vimos hasta qué grado lo hizo llegar la rebeldía de este joven. Amén, hermanos. Y también vimos, por último, que no solamente nos enfocamos, hermanos, en la rebeldía de él, sino que vimos algo positivo en él. ¿Y qué fue lo que hizo él al final? Reflexionó, se arrepintió y volvió a la casa de su padre. Yo creo que ningún padre quiere que sus hijos aprendan de esa manera. Pero mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 20 y versículo 30. Dice: los azotes que hieren, dice, son medicinas para el que es rebelde, para el que es malo. Amén. Hasta que ya hay gente que hasta que ya está bien azotada, hasta que tienen, ¿verdad?, una enfermedad terminal, hasta que tienen un problema fuerte dentro de su vida, que los andan buscando para matarlos, o hasta que tienen, ¿verdad?, una situación terrible en su vida, dicen, hoy sí voy a buscar de Dios. Entonces, ese no es el deseo de Dios, que la gente tenga que pasar por un proceso feo para que tengan que venir, ¿verdad?, a buscarle a Él ya cuando ya han habido situaciones difíciles en la vida de la persona. Entonces, debemos de aprender a agarrar el consejo, ¿verdad?, del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Tanto para los jóvenes, los adolescentes, los niños, escuchar a sus padres, pero la parábola tiene al final un mensaje espiritual y hay que aprender a escuchar el consejo de la palabra de Dios, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, el viernes pasado nos enfocamos en el primer personaje, que era el hijo pródigo, y hoy nos vamos a enfocar en el segundo personaje, que es el padre del hijo pródigo. Diga conmigo, el padre del hijo pródigo. Entonces acompáñeme a Lucas capítulo 15, que es donde estamos leyendo, nos vamos a ir de una vez al versículo 20 y vamos a leer hasta el 24, que es donde este pasaje bíblico hace más hincapié, ¿verdad?, del personaje del padre del hijo pródigo. Entonces, Lucas capítulo 15 y versículo 20, te dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Tu palabra nos enseña, Señor, principios lindos, maravillosos, y aprendemos, Señor, acerca de ti, en especial esta parábola que habla de tu gran amor, de tu misericordia hacia todos aquellos, Señor, que en algún momento nos hemos apartado, nos hemos perdido viviendo, Señor, nuestra vida a nuestra propia manera, y hemos, Señor, regresado a tus caminos, y hoy estamos esta noche en este lugar
para darte alabanza, para darte gloria, para darte honor. Y queremos, Señor, en esta noche agradecerte por lo lindo, lo maravilloso, por tu gran amor, por tu gracia, por tu gran misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros. Bendícenos esta noche con tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Esta parábola entonces se puede interpretar de muchas maneras, se puede ver de muchos ángulos, pero yo quisiera que de alguna forma veamos hoy al padre, ¿verdad?, de esta historia. Amén, hermanos. Acuérdense que son historias que Jesús contó, historias reales que pasaban, ¿verdad?, comunes, y que la gente las vivía, y Jesús las contaba con el único propósito de hacer entender cómo es el reino de Dios, cómo es, ¿verdad?, lo espiritual. Amén, hermanos. Entonces Jesús cuenta esta parábola y habla de un hombre. El viernes pasado hablamos del joven que se perdió, que se fue lejos, pero hoy vamos a hablar del padre que tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Tenía 2 hijos, y de acuerdo a esta historia, cuando la leemos, algo podemos ver, y es que este padre amaba mucho a sus 2 hijos. Allí, ¿verdad?, podríamos preguntarnos muchas cosas en esta historia. Por ejemplo, decir, ¿verdad?, ¿por qué no aparece la mamá de estos 2 hijos o la esposa de este hombre? No sabemos si es que era viudo, no sabemos si es que la mujer lo había abandonado y que él se había dedicado a, ¿verdad?, a cuidar sus 2 hijos. La esposa de él o la mamá de estos 2 hijos no sale, ¿verdad?, ahí en esa historia. Acuérdense que es una historia, ¿verdad?, porque la vamos a ver primero como una historia que Jesús contó de un caso real. Entonces Jesús tomó el caso de este hombre y dijo, tenía 2 hijos. Un día, ¿verdad?, su hijo menor, dice que se le acercó y le dijo, quiero que me des la parte de los bienes que me corresponde a mí. En otras palabras, quiero mi herencia. ¿Se imagina usted qué cruzó por la mente de ese padre en ese momento? Un padre que ama mucho a sus hijos y que de repente, ¿verdad?, el menor, escuche bien, el menor, que todos los padres por lo general, ¿verdad?, tienen más acercamiento, ¿verdad?, a sus hijos menores, porque como están más pequeños, se les guarda, ¿verdad?, un aprecio más especial por aquello de que están pequeños. Entonces, ¿cómo se sentiría este padre que su hijo menor, ¿verdad?, llega y le dice, yo quiero que me des mi herencia porque ya no quiero vivir aquí, es más, me voy a ir a vivir lejos de esta casa? Este padre le pudieron surgir, ¿verdad?, muchas preguntas en su mente y decir, ¿verdad?, ¿por qué será que mi hijo se quiere ir? ¿Será que aquí en la casa no lo tiene todo? Amén, hermanos. Pudo haberse preguntado, ¿qué es lo que le ha faltado a él aquí? ¿Verdad? ¿Por qué querrá irse? ¿Será que soy un mal padre? Cuando un hijo, hermano, decide irse de la casa de sus padres, para el padre tiene que haber, cuando un padre ama a sus hijos y el hijo dice, me voy, ¿cómo cree usted que se pone un padre? Triste. Entonces esta historia la podemos ver, ¿verdad?, de ese ángulo, que este padre posiblemente se trata de la historia de un hombre que tiene una historia muy triste, que su hijo, ¿verdad?, se va, y él está bien consciente que su hijo, aunque ya tiene una edad, ¿verdad?, como para irse de su casa, pero el padre está bien consciente que necesita todavía el apoyo de él, que necesita, ¿verdad?, todavía que le enseñe muchas cosas, pero este hijo decide renunciar y dice, yo me quiero ir y punto. Fíjese que al que se le daba la herencia, generalmente, cuando se daba la herencia, ¿verdad?, como parte de la tradición, y que todavía, ¿verdad?, nosotros podemos ver esa tradición en en los países latinos, por ejemplo, ¿verdad?, que un padre reparte la herencia a sus hijos, ¿cuándo? Cuando ya está a punto, decimos nosotros, de colgar los tenis, ¿verdad? Entonces el papá se siente que él ya va a partir, o la mamá dice, yo ya estoy, ¿verdad?, y voy a tener que hacer un testamento ahorita y hacer, ¿verdad?, estos arreglos, porque son varios los hijos que tengo,
y tengo que dejar bien ordenado esto. Amén, hermanos. Entonces, ¿será que para este muchacho su padre ya estaba muerto? Amén, hermanos. El padre pudo haber pensado, ¿será que este piensa que ya me voy a morir? ¿Verdad? Y muchas preguntas se pudieron venir a la mente de este hombre. Pero ¿sabe qué? Algo que me llama mucho la atención y que nosotros podemos tomarlo como un principio para ir aprendiendo, porque todos, en su mayoría aquí en esta noche, tenemos hijos, y aunque están pequeñitos, algunos, otros han crecido, ¿verdad? De esta historia podríamos también, aparte de aprender algo espiritual para nuestra vida, podemos también aprender, hermanos, principios que nos van a ayudar en la parte, ¿verdad?, personal, y como padres, en cualquier momento nos va a tocar a nosotros que tomar algunas decisiones, y qué mejor que la Biblia que nos enseña cómo nosotros debemos actuar en momentos, ¿verdad?, que nosotros no sabemos qué hacer. La Biblia nos da instrucciones. ¿Alguien dice amén? Entonces, una de las cosas buenas que podemos aprender acá es que este hombre, ¿verdad?, no cuestionó a aquel jovencito. Amén, hermanos. No lo cuestionó ni mostró la menor inquietud por hacer, ¿verdad?, que este joven cambiara de opinión. Seguramente ya tenía la edad como para salir de su casa. Y este padre, consciente de ello, ¿verdad?, dice, bueno, ya que me pides la herencia que voy a darte, que no solamente a ti, sino que también a tu hermano mayor, pues hombre, vamos a arreglar esto ya de una vez. Yo creo que eso deberíamos tomarlo como un principio. Los padres, ¿verdad?, que de alguna forma Dios los ha bendecido, y que no esperen, ¿verdad?, hasta ya estarse muriendo para tener que heredar a sus hijos. ¿Estamos aquí? ¿Me dice amén? Porque fíjese que muchas experiencias hemos visto de padres que dicen, ¿verdad?, en última hora yo voy a arreglar esto así, así, así. Y a veces la muerte no da tiempo. Amén, hermanos. Y en vez de dejar una herencia para que sus hijos gocen de ella, ¿qué pasa? Dejan un motivo para que los hijos se peleen, y algunos hasta se quiten la vida por lo que los padres dejaron. ¿Cuántos están aquí? Me dice amén. Entonces vamos a hacer un paréntesis ahí en esa parábola para que de una vez, hermanos, vayamos pensando, ¿verdad?, nosotros, ¿qué vamos a darle a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a compartir? Y no esperar, ¿verdad?, que estar ya en las últimas, ¿verdad?, ¿dónde tengo que firmar? Y a veces la muerte no da tiempo. ¿Estamos aquí? Me dice amén. Entonces, este padre no dijo, ¿verdad?, pero si yo todavía no me muero, yo todavía, ¿verdad?, estoy fuerte, ¿no? Dijo que convino y le dio la herencia a los dos. Diga conmigo, a los dos. Los que vinieron, digan más fuerte, a los dos. Otra de los principios que tenemos que ver en este padre es que no tuvo tampoco la menor intervención para decirle a su hijo que no le daba su libertad, sino que le dio también la libertad para que él se fuera. Cuando los hijos crecen, cuando ya tienen una edad, todo padre tiene que saber que en cualquier momento sus hijos se van a apartar de su casa. Esas cosas a veces no nos gustan porque amamos tanto a nuestros hijos, pero tarde o temprano ellos tendrán que irse. Está establecido, Dios así lo dejó. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y ahora, ¿verdad?, serán uno solo. Se apartarán de la casa, se tendrán que ir. Pero algunos se van antes de casarse. Ahora bien, yo quiero que entendamos algo bien importante, y un principio bien importante es que un padre que ama a sus hijos debe también cederles la libertad a sus hijos, que cuando ellos se quieren ir, pues entonces que se vayan. Usted dice, es que el hermano todavía no tiene hijos grandes. No, ya estamos bien claros en eso. Que un rato de estos, ¿verdad?, sabemos que nuestros hijos se van a ir y el tiempo pasa volado. Vemos a nuestros hijos pequeñitos, y el peor error de un padre es pensar que su hijo está pequeñito cuando ya tiene hasta bigote enrollado, hermano. Ya el hijo ya tiene pata de gallina, ¿verdad?, oreja de elefante y todo. Y pensamos que todavía están pequeñitos y que iban a estar con nosotros toda una vida. ¿Cuántos vinieron y me dicen amén? Pero, hermanos, la Biblia nos enseña que este padre
Dice que su hijo llegó exigiendo su libertad y vino él y le entregó la herencia y le dio la libertad que él quería. Yo quiero hacerle entender algo y no me vaya a malinterpretar. Si su hijo no tiene la edad todavía, si su niño tiene 9, 10, 12 años y le dice, yo me quiero ir de la casa, ¿verdad? Yo así que me da mis tiliches y me voy. Pues ahí usted agarre una faja, agarre una varita y dígale, vaya para adentro, ¿verdad? ¿Estamos aquí? ¿Me está entendiendo? Pero ya cuando su hijo ha crecido, que ya tiene una edad adulta, ya pasa los 18, ¿verdad? Ya él ya tiene una edad, ya tiene cédula. Entonces hay que darle libertad que se vaya. Y qué importante es, hermanos. Usted dirá, ay, pero ¿por qué no? Yo todavía no tengo hijos? Puede decir alguien, ¿verdad? No es para mí ese mensaje. Tarde o temprano los va a tener. Y se tiene que acordar de esta enseñanza. Tarde o temprano. O a lo mejor usted es un hijo. Y que de repente ya es mayor de edad y tiene que entender que tarde o temprano tiene que salir de su casa. Tiene que hacer su vida propia. Porque ya su papá lo crió ya bastante. Amén, hermanos. No es que lo están corriendo, pero qué importante es saber de que una persona tiene que tener su libertad. ¿Alguien dice amén más fuerte? Entonces este padre no lo pensó 2 veces, ¿verdad? Ni hizo lo más mínimo para querer detener a su hijo, sino que dijo que se vaya entonces. Y el viernes pasado nosotros vimos cómo esta mala decisión de este joven lo llevó, ¿verdad?, a esta situación. Yo pienso que este joven pudo haber llegado donde su papá y le pudo haber dicho, papá, fíjate que tengo estas ideas, ¿qué me aconsejas? Pero a veces los jóvenes no piden consejo porque ellos dicen, yo ya crecí, yo ya soy adulto, yo ya tengo, ¿verdad?, suficiente edad para hacer las cosas que yo quiero, y salen creyendo que ya lo saben todo. Pero al final terminamos diciendo, razón tenía mi papá, razón tenía mi mamá. Amén, hermanos. Entonces es importante que los jóvenes aprendan a pedir consejo, que aunque estén bien seguros que ya han crecido, y aunque estén bien seguros que ya tienen una edad suficiente, pero deberían de salir de su casa con la bendición de Dios y con la bendición de sus padres. Alguien viene y me dice amén. Con la aprobación de sus padres. ¿Verdad? Me quiero ir de la casa, pero yo quisiera que me dieras tu bendición antes de irme. Amén. Para que todo me salga bien. Pero si usted llega, no me voy a ir y no hay vuelta atrás, ¿verdad? Entonces, allá después vienen las consecuencias porque no nos ponemos apercibidos de lo que pueda, ¿verdad?, suceder. Entonces, principios que debemos de aprender. Hay que dejar que los hijos se vayan, ¿verdad? Y ojalá al salir de la casa eso les ayude a madurar, a crecer, y que más tarde, ¿verdad?, se den cuenta que realmente ya tenían la edad para salir. Porque hay jóvenes que salen y luego regresan, pero a bendecir a sus padres. Aquí venimos, papá, a traerte bendición. Amén, hermanos. Pero si viene, ¿verdad?, como el hijo pródigo, y no esperar muchas veces a hacer cosas. Mire que el hijo pródigo se fue y después se andaba buscando a ver dónde se arrimaba, a vivir de arrimado. Amén, hermanos. ¿Sabe qué significa? Que aunque tenía la edad, pero no tenía la madurez suficiente. Hay gente que tiene bastantes años, pero todavía piensan como niños. Se casan y cuando tienen problemas dicen, me voy para donde mi mamá, me voy para donde mi papá. Y actuando todavía como niños, tienen hasta hijos ya, y cuando tienen problemas lo que hacen es huir, es correr. ¿Por qué nos pasa eso? Porque no nos preparamos y creemos que nosotros tenemos la razón, nos aconsejan y nos molestamos más bien. Pero también pasa cuando nosotros entramos al camino del Señor y empezamos, hermano, a crecer en nuestra vida espiritual, y empezamos y apenas nos aprendemos San Juan 3:16. No, yo ya me sé San Juan 3:16, yo no necesito que nadie me diga nada. No, si yo ya ayuno, hasta antes ayunaba a las 10 de la mañana, hoy a las 11. No, hombre, ya ayuno hasta las 5 de la tarde. ¿Qué me van a decir a mí? Muchas veces, hermano, en nuestra vida espiritual actuamos también como niños. Y no nos dejamos guiar, no nos dejamos que nos conduzcan, que nos dirijan. No, hombre, si yo podría predicar ese mensaje mejor que ese hermano. ¿Cómo que ese me va a venir a mí? No, hombre, yo podría enseñarle a él. Muchas veces nosotros creemos saberlo todo. Y cuando nos ponen no hayamos qué decir. Pero qué bonito es tener la aprobación del que está dirigiendo y le dice, usted va a hacer esto, usted va a hacer aquello, y aunque se equivoque muchas veces ni echan de ver.
¿Por qué? Porque va con la bendición. Estamos aquí, me dice amén. Pero cuando no llevamos la bendición, hasta flores le puede poner las cosas. Y va a caer mal en vez de caer bien. Decía mi mamá, caer mal, decía, no cuesta nada. Caer bien sí cuesta. Entonces, cuando nosotros tenemos gracia, cuando tenemos la bendición de Dios, cuando tenemos la bendición de nuestros padres. ¿Y qué dice la Biblia en el primer mandamiento que tiene promesa? Como dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, para que seas de larga vida. Pero a veces, en vez de honrarlos, los deshonramos. Hay hijos que se avergüenzan de sus padres. Yo no sé por qué el hijo pródigo dijo, me voy de esta casa. Quizás ya no aguantaba a su papá o a su hermano, a saber, porque su hermano era un hombre celoso, ¿verdad? Que el próximo viernes vamos a estar hablando de él. Entonces, hermanos, qué importante es que entendamos esta noche, que comprendamos, ¿verdad?, a estos principios que nos van a ayudar en nuestra vida personal. ¿Cuántos pueden gritar amén en esta noche? Ahora, yo quiero que miremos algunas características entonces de este padre. Y número uno, vemos que este padre era comprensivo y era respetuoso. Dice comprensivo porque comprendía a su hijo. A veces los padres no comprenden a los hijos, ¿verdad? Y le dicen, no, yo cuando era pequeñita, yo así, mira, así tenés que ser vos. Esos vestidos que hoy te pones, no, mira las fotos y acá gran flor, ¿verdad? En el vestido rosado y largo, acampanado hasta abajo. Mirá, nosotros no usábamos sandalias, ¿verdad? Yo le digo a mis hijos, porque dicen ellos, yo quiero una mochila así, les digo, si yo cuando iba a la escuela, les digo yo, de la falda de mi mamá, que ya no utilizaba, de ahí me hacía un bolsón, iba para la escuela yo, sin calzado en mis pies. Y dicen ellos, pero eso fue su tiempo, nosotros ya vivimos en otro tiempo. Yo creo que tenemos que ser comprensivos. ¿Alguien dice amén? No son los mismos tiempos, no son las mismas culturas. Y tenemos que entender esos puntos, pero todo también tiene un equilibrio. ¿Alguien dice amén? No podemos, es importante la libertad, pero hay que cuidar de que que nuestros hijos no lleguen, ¿verdad?, al libertinaje, que se salgan del control. ¿Alguien dice amén, hermano? Entonces, pero este padre dijo, quiere la libertad, ¿verdad? Pues la está exigiendo y quiere también su herencia, pues con mucho gusto tenga, que le vaya muy bien. No era que no lo amaba, algunos dicen que este padre era muy consentidor, que le dejaba, ¿verdad?, a sus hijos, le cumplía sus caprichos. Pero en realidad este padre quería, ¿verdad?, darle libertad a su hijo, porque seguro desde muy pequeño le había instruido y él sabía qué es lo que le había enseñado a su hijo. Y seguramente él dijo, tarde o temprano, se va a dar cuenta que todo lo que le he dicho es una verdad. Tarde o temprano tiene, pero como hay gente, como dijimos al inicio de esta prédica, que no entiende hasta que llegan los azotes. Hay gente que hasta que tienen el castigo entienden y dicen, ah, es verdad, es cierto, pero ya vienen con el chichote, ¿verdad? Las muchachas y los muchachos ya vienen con los chichotes a veces, ¿verdad?, en la cabeza. Este padre le dio la libertad a su hijo porque él sabía que ya lo había educado. Y yo le voy a decir algo bien importante. Lo que usted no puede hacer que su hijo cambie de pequeñito, imagínese que hay gente que pequeñitos no pueden dirigir a sus hijos, se imagina ya grandes. Entonces, este padre dijo que se vaya entonces, y se fue. Seguramente alguien dirá, pero es que ella no lo quería, ¿verdad? Ella no lo quería tener en la casa, estaba cansado de él. Pero él al final quería, ¿verdad?, que su hijo se diera cuenta por sí mismo y que fuera a experimentar, para que él entendiera de repente qué es, ¿verdad?, el mundo, qué es allá afuera, cómo es. Y él regresa ya, pero con consecuencias dentro de su vida. Entonces, es bien complicado porque hay gente que, de bien que la tiene el Señor, de bien que están en el Señor, por una mínima cosita a veces, ¿verdad?, se van de la iglesia y se van lejos y viven su vida a su manera. Estamos aquí y se olvidan de Dios, se olvidan del Señor.
¿Por qué? Por una fiesta. Hay quienes que por una fiesta se fueron. Es que está bonita la fiesta ya. Es que mis amigos, por una falda se fueron algunos jóvenes. Estamos aquí. Y una muchacha por un muchacho, ¿verdad? Ojos azules. Que cuando otro día lo vio, ¿verdad? Eran ojos negros, hermano. Es que andaba lentes de contacto. Entonces, pero, hermanos, hay engaño muchas veces, ¿verdad? Y los jóvenes a veces viven desapercibidos. Este padre, hermanos, era comprensivo y era respetuoso. Dijo, bueno, lo amo, lo quiero, pero también ya él es una persona que ya entró en su mayoría de edad y voy a respetar su decisión. Entonces, que le vaya muy bien y no me queda de otra que quedarme con mi tristeza en mi corazón y orar, pedirle a Dios que lo guarde ahí donde vaya. Amén, hermanos. Entonces, hijo, te voy a bendecir, ¿verdad? Con lo que tengo, con mis bienes, aunque quizás, me imagino yo, quiso aconsejarlo y decirle muchas cosas, pero cuando uno mira, ¿verdad?, las personas que toman sus decisiones y dicen, por aquí me voy. Y hay gente que me dice, hermano, me voy a ir de la iglesia, porque mire que pero no llegan a preguntarme si estará correcto que se vayan por lo que se van. Y cuando uno les dice, si usted se está yendo por esto, hermano, pues allá le va a ir peor, porque si usted tiene que entender que donde vaya, estas circunstancias, estas situaciones las va a tener. ¿Estamos aquí, hermano? Entonces, pero hay gente que dice que no, ya no me siento bien aquí, voy a salir, voy a irme. Y se van, pero después extrañan la casa, ¿verdad?, donde Dios los ha traído para que puedan cultivar su vida espiritual. Pero uno, ¿verdad?, tiene que ser respetuoso. Y mayormente los que tenemos liderazgo tenemos que entender que muchas veces, ¿verdad?, la gente dice, yo quiero hacer las cosas a mi manera, así que me deja hacer lo que yo quiero o me voy. Pues usted le dice, se va a tener que ir, porque ¿cómo lo vamos a dejar hacer lo que usted quiera? Amén, hermanos. No se puede. Entonces, muchas veces, hermano, hay gente que ha salido donde Dios la ha llamado, donde Dios la tiene, donde Dios los está preparando, porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Y Dios nos tiene en un lugar porque Dios quiere, hermano, que nos vaya bien, porque Él quiere que las cosas, ¿verdad?, marchen bien en nuestra vida, pero muchas veces nosotros no entendemos y decimos, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y las cosas a nuestra manera, hermano, siempre van a salir mal. Por eso Dios tiene el consejo en su palabra que nos dice qué debemos de hacer, cómo debemos de actuar. ¿Alguien dice amén? Entonces, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que muchas veces salimos de la forma equivocada. Usted puede salir de un lugar, pero debe salir ordenadamente, con toda la bendición de Dios en su vida. La bendición de aquel que lo cubre, de aquel que Dios ha puesto también ahí para que le dirige y le dirija en su vida espiritual. Amén, hermanos. Y también, ¿verdad?, aplicarlo en nuestra familia, que qué importante es tener la bendición de nuestros padres y aplicarlo en nuestra vida espiritual cuando nos referimos a Dios, que es el personaje que representa el padre del hijo pródigo acá. Amén. Entonces tenemos que tener con la aprobación de Dios. Hay gente que dice, tengo la aprobación de Dios, y lo que tienes es la aprobación del resentimiento, del orgullo, de la soberbia, y dicen que tienen la aprobación de Dios. Me voy, dice, porque yo creo que ya oré a Dios y Dios me hizo sentir que me vaya. Y lo que tiene es un gran resentimiento con alguien, y en vez de pedirle perdón, en vez de arreglar las cosas, entonces mejor dice, me voy. Y vamos, ¿cómo vamos a ir con la bendición de Dios si vamos con resentimiento? ¿Cómo vamos a ir con la bendición de Dios si no hemos aprendido a perdonar? Entonces usted, hermano, cuando salga de su casa, si usted es un jovencito, salga con la bendición de su padre, de su mamá, que su mamá esté de acuerdo y que usted se va a casar, que usted va a apartarse, pero que sus padres estén de acuerdo con usted porque ya lo miran una persona madura. ¿Alguien dice amén? Que le va a ir bien en la vida, pero ningún padre quiere que a su hijo le vaya mal. Y por eso vive aconsejándolo, por eso le dice, tenés que estudiar, por eso de mañana le dice, levantate, andase a la casa, andase esto, andase lo otro, porque de alguna forma lo está formando y le está enseñando que la vida tiene responsabilidades, tiene compromiso, y para que nos vaya bien en la vida tenemos que aprender a respetar y a recibir el consejo de nuestros padres. Pero hay hijos que se paran y le dicen, a la mamá le responden,
Al papá le responden y para decirle unas cuantas cosas es la hora más fácil, no sabiendo que muchas veces son maldiciones que llevamos en nuestra vida, que caminaremos con ellas por el resto de nuestra vida y nos seguirán todos los días de nuestra vida. Pero el que honra a su padre y el que honra a su madre le va a ir bien y va a ser de larga vida. Pero hay los que deshonran a su padre van a ser de larga vida, pero para que sufran. Amén, hermanos, estamos aquí. Así es. Entonces yo creo que de alguna forma tenemos que aprender a honrarlos. Sí, pero es que mi mamá me trató mal, pero es que mi papá me abandonó, pero es que esto y lo otro. Pues si ya no amamos, hermanos, porque nos han abandonado, nos han querido, pero nos han dejado de querer, pues la Biblia dice que tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, a nuestras madres, amén, hermanos, y tenemos que honrar al que honra se merece. Pero es que no lo siento, pues ya no lo haga porque lo siente, sino porque así lo ordenó Dios. Amén, hermanos. Como el que dice, es que yo ya no amo a mi esposo, ¿verdad? Y yo me voy a apartar de él porque ya no lo amo, ya no siento lo que siento. Pues ya, si ya no lo ama por lo que siente, pues tiene que amarlo por un mandamiento de Dios. Dice, ¿verdad? A las mujeres, a los hombres, Dios le dice, tienen que amar a sus esposas y es un mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que amarla ya, si no es por sentimiento, pues que sea por mandamiento, pero hasta que la muerte los separe. Porque así nos enseña la palabra del Señor. Tenemos que hacerlo de esa forma. Porque, hermanos, qué importante es que entendamos la palabra del Señor. Un hermano una vez me dijo, hermano, me dice, yo voy a estar en ayuno en la iglesia tantos días. Hermano, ¿y qué le pasó? No, me dice, es que viera que yo he dejado de querer a mi esposo. Y yo sé que está mal si yo me aparto de él, me separo de él. Y por eso yo estoy viniendo diciéndole al Señor que si es que yo tengo la culpa, si es que él, lo que sea, pero aquí estoy en ayuno y oración pidiéndole al Señor que restaure mi hogar, que me vuelva el amor que perdí entonces. Si Dios es todopoderoso. Entonces le dije yo, pues excelente, hermano, qué bueno que mucha gente actuara así como usted, ¿verdad? Porque muchas veces actuamos incoherentemente, a nuestra manera, como nosotros pensamos, y hay muchas formas de verdad que nosotros podemos entender. Entonces, si usted no va a amar a sus padres porque no tuvo una buena experiencia con ellos, pues hágalo por mandamiento de Dios, aunque los traten mal, porque a mí hay hijos que me han dicho, fíjese que yo quisiera llegar a la casa de mi mamá, de mi papá y abrazarlo y llevarles regalos, pero ellos no quieren saber nada de mí. Me rechazan, me dicen que ni me asome por ahí, pero su deber es siempre insistir y honrarlos. Insistir, honrarlos, porque no todos hemos tenido la dicha, la bendición de tener, ¿verdad?, padres excelentes. Aunque muchos de nuestros padres se esforzaron por darnos lo mejor, ¿verdad? Y de repente lo mejor para nosotros no era lo que realmente vivimos en nuestra vida. Mas, sin embargo, debemos de apreciar a los viejitos que Dios nos regaló. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de apreciarlos, debemos de amarlos y servirle cuanta vez usted pueda hacerlo. Sírvale a sus padres con todo su corazón. Eso le va a traer bendición a su vida. Este padre era amoroso, pero no era sobreprotector. Los padres tienen que entender eso, ¿verdad? Porque hay padres que sus hijos ya crecieron y aquí vas a estar. Y es más, aquí vamos a partir la casa, aquí le vamos a poner un cáncer y aquí vas a vivir. Por la misma puerta vamos a entrar todos. No. Así no bendice usted a sus hijos. Es que yo los amo y no quiero que nunca se vayan. Pues entonces a usted le falta todavía entender muchas cosas. El hogar es para 2 personas. Y si es para 3, 4, 5, pero cuando ya vienen los hijos. Pero no es correcto que los padres, que los hijos vivan con sus esposas, con las hijas con sus esposos en sus propias casas. Quizás por un tiempo mientras rápido salen de ahí. Pero hay gente que se acostumbra y se quedan, y eso después trae serios problemas a los hogares. ¿Cuántos vinieron esta noche? Me dice amén. Entonces, qué importante es, hermano. Este padre no era sobreprotector, no, aquí vas a estar, no te estoy dando nada, aquí te vas a estar conmigo. Yo te amo mucho y no quiero que te vayas, porque luego vienen los chantajes de los hijos. Mamá, si usted no me deja venir a la hora que yo quiero, pues yo me voy a ir de la casa. Hay hijos que así le dicen a la mamá, papá, pues dígale, vayas entonces. Si ya tiene la edad, dígale, vayas entonces, porque aquí las reglas de esta casa son hasta esta hora. No, pues me voy de la casa, pues váyase. Pero hay madres, hay padres que están chantajeados por sus hijos.
¿verdad? Y le dijo a sus hijos, me voy a ir de la casa, ya ver. Pero, no, hija, no te vayas, no, hijo, no vayas a hacer eso, yo sin ti me muero. No se muere, señora. No se muere, señor. Déjelo que se vaya, déjelo que tenga su vida, que viva sus experiencias. Amén, hermanos, pero es que a saber qué le va a pasar allá, a saber qué le va a pasar, ya usted ya lo crió, si no lo pudo educar en el tiempo que tuvo, ya es por demás, hoy para qué, ya creció. ¿Se acuerda usted el dicho que dicen que un árbol ya grande, cómo lo va a enderezar? Olvídese. Ya no le queda otra a usted que dejarlo ir. Pero hay padres, madres que viven chantajeados por sus hijos. Y le dicen, ¿verdad? Yo aquí voy a venir la hora que sea. Si no me voy de la casa. ¿Qué hijos están más crueles? Amenazando a sus propios padres. De esa forma, chantajeándolos. ¿Qué bendiciones van a tener en su vida? ¿Cómo les va a ir bien? Si no saben honrar a sus padres. Si ya tienen la libertad, si ya tienen la edad para salir, la madurez para salir, pues tienen que demostrarlo con hechos. Mira, mamá, yo me voy a ir de la casa. ¿Pero por qué? Porque, mira, tengo mi casita ya construida. Ah, bueno. ¿Y para dónde vas? No, allá ande una amiga, que ella sí me quiere. Viera que ella es aquí, es allá. Ah, viera cómo me atiende. A la hora que yo llego ahí, dice que yo... Viera la mamá de ella cómo me atiende. Viera el papá de él conmigo, es un amor, no como usted. Estamos aquí esta noche, hermano. ¿Y sabe qué pasa? Los padres a veces no sabemos qué hacer. Pero aquí hay un principio muy bonito. Y cuando usted le pregunta, ¿por qué dejó ir a su hijo? Pues ahí hay un principio en la Biblia que le da a usted fuerza para que usted tome decisiones y pues me voy de la casa, pues que te vaya bien. Pero date cuenta que te amo, que te aprecio, me duele que te vayas, pero tenés que darte cuenta que en esta casa hay reglas, ya eres bastante madurito, mayorcito, para que te vayas y que vivas tu vida a tu manera. Los padres tenemos que aprender que muchas veces se tienen que ir los hijos, ¿verdad? Y fíjese que aquí se muestra a un hombre. La palabra no se trata de una madre, sino de un padre, porque los padres por lo general somos un poquito más duros. A mí no me cuesta la enseñanza entonces, ¿verdad? Las madres son más compasivas, más tiernas y todo, pero por la falta, hermano, de esa dureza muchas veces, ¿verdad? De esa actitud del padre que tiene que ser muchas veces de carácter fuerte. A veces los hijos se crían así, hijos nomás de una mamá o de una abuelita, y por eso los problemas que tenemos dentro de la sociedad, porque no todo es cariño, no todo es amor, tiene que haber también una mano dura que enseñe disciplina. ¿Alguien dice amén? Que enseñe formación. Pero hay padres que dicen, no, yo no puedo controlar a ese niño. Y ese niño tiene 2 años, 3 años, 4 años. Cuando tenga 15, cuando tenga 16, cuando tenga 18, no vaya a andar llorando ahí que no puede tener a su hijo. ¿Dónde anda? Es que me da pesar pegarle, es que es un niño. Sí, es un niño, pero si no lo corrige ahorita, más tarde va a tener las consecuencias. Porque hay padres que dicen, cuando ya él ya entienda, cuando ya crezca. Fíjese que los niños se entienden desde que están en el vientre. Hágale cariñitos usted a la mamá cuando esté embarazada y empieza el niño, mire. Enójese y dígale cosas a la mamá y empieza el niño también ahí. ¿Estamos aquí, hermanos? Los niños los seres humanos tenemos esa capacidad, desde pequeñitos aprendemos. Y desde pequeñito a los niños hay que enseñarles. Yo iba a la iglesia y mi mamá me hacía así nomás, y yo ya corría, me sentaba y ahí estaba temblando y me aprendía los versículos y todo. Porque cuando mi mamá llegaba allá y me decía, no estuviste en la iglesia, ya te miré, no, sí estuve, el hermano fulano predicó y predicó del capítulo tal, del versículo tal, sí, pero yo lo vi allá en que sea. Y siempre me la ganaba a veces, ¿verdad? Pero dice el proverbista Salomón, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo, no se apartará de él. Mi papá nunca agarró una faja para castigarme a mí. Quien me castigaba a mí siempre era mi mamá. Y yo siempre dije, mamá, te doy gracias porque si vos no me hubieras castigado, yo ya no existiera. Si no me hubieras dicho todos los días, me hubiera perdido. Si hubiera sido por mi papá, yo temprano me hubiera tocado irme. Entonces, mi papá él decide, tengo que traer toda la casa y te tienen que ver de alguna forma, vamos a ver. Entonces, no digo que mi papá era malo, ¿verdad? Sino que él tenía su manera de ser. Quien se encargaba más de la disciplina nosotros de mi mamá, mas sin embargo,
nos enseñó a aprender a tener, hermanos, esa disciplina que todo ser humano debería tener. Si ella no hubiera intervenido en mi vida, según como iba yo digo ya no existiera. Un padre por eso tiene que intervenir en sus hijos. Y si usted no puede dominar a su hijo que tiene 2, 3, 4, 5 años hoy, más tarde, olvídese que lo va a hacer. Ahorita tiene que pararse firme con él y hablar con él, sentarse con él y decirle, mire esto y esto. Y no lo haga en la iglesia, no agarre al niño de la oreja, vení para acá, vamos, y agarre. No haga eso. Siéntese con sus hijos allá en su casa. Ahí empiece a hablar con él. No importa que tengan 2, 3 años, siéntelo y dígale, quiero hablar con usted y póngasele serio. Después abrácelo, dele cariñitos, dígale cositas bonitas, pero aprenda también a disciplinar a sus hijos, porque si no más tarde, decía mi mamá, mejor te pego yo con una faja porque no voy a soportar ver a otro dándote con un leño, con un machete. O sea, yo quiero hablarle de algo, hermano, que es bien importante. Descuidamos a nuestros hijos, la madre, los padres tenemos que estar ahí siempre pendientes. Cuando tienen la edad de que hay que corregirlos, cuando están pequeñitos. Tiene 12 años, tiene 14 años, usted tiene que estar encima, corrigiéndole, diciéndole, aunque se enojen, aunque se molesten. Y algunas veces tiene que agarrar la vara, porque al hijo se castiga con vara. ¿Estamos aquí esta noche? Entonces, los proverbios hablan, y dice la Biblia que el hijo consentido es vergüenza de su padre. No le pego porque está muy chiquito. No, es que es muy bonito, el único que tengo. Es que ella es una niña maravillosa. El Señor me la regaló. No le voy a decir nada. Haga lo que quiera, quiebre los platos, haga aquello, lo que sea. Ahorita que está pequeñito le causa gracia. Pero cuando esté grande y le quiebre los platos va a ver. Cuando vaya en la adolescencia, no va a saber si usted le está hablando en serio o le está hablando en broma. Y va a hacer lo que le da la gana y le va a ir a pedir a usted la herencia y se va a ir a ver perdidamente. Y algunos no regresan a la casa, porque allá no solo viven perdidamente, sino que allá, verdad, pierden hasta su vida. ¿Cuántos jóvenes hoy día estamos viendo que están perdiendo su vida? Jovencitos, a temprana edad, 12, 14, 15, 16, 18 años, perdiendo su vida. ¿Por qué? Porque los padres fueron tolerantes en su niñez, no los corregían, no hablaban con ellos. Todo padre tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Alguien vino y me dice amén. Entonces, hay que ser amoroso, no hay que ser sobreprotector y hay que formar a los hijos. Alguien dice amén. Entonces, mi mamá nos castigaba y después nos agarraba y empezaba, hasta lloraba cuando nos miraba marcados. Yo no quiero pegarte, hijo, mira esto y empezaba, pero es que yo no quiero que el día de mañana. Entonces, qué bonito es saber cuando usted ya madura, cuando usted ya crece. Yo me vine a dar cuenta la razón que tenía mi mamá y mi papá cuando ya nació Gerson, mi niño. Entonces dije yo, ahora sí entiendo, y aprendí a querer más a mis viejitos. ¿Sabe por qué? Porque ahora yo tenía una razón y sabía que esta personita que está chiquita ahí, yo tengo ahora que cuidar de ella. Entonces, qué importante es esto en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén más fuerte? Para ir terminando, hermanos, este hombre era, hermanos, misericordioso. Usted leyó ahí conmigo, dicen amén, hermanos. Dice que el hijo, dice, levantándose vino a su padre, verso 20, y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué lindo es que los padres aprendamos a ser misericordiosos. ¿Alguien dice amén, hermanos? Por lo general los padres somos más duros, ¿verdad? Y cuando decimos vamos a castigar es que vamos a castigar. Pero muchas veces tenemos que ser misericordiosos. Yo he aprendido a tener que muchas veces perdonarle a mis hijos algunas, no todas. Este padre dice que vio a su hijo que venía y lo vio de lejos. Él lo había visto nacer, lo había visto crecer, lo amaba mucho. Y aunque venía con un vestuario, hermanos, ¿verdad? Roto quizás, en harapos, ¿verdad? Y maloliente, sucio, con el pelo largo, qué sé yo. Pero de lejos él vio y dijo, este es mi hijo, misericordioso. No se olvidó de él, siempre salía a ver por la calle, a ver a dónde iba a aparecer su hijo, porque él sabía que tarde o temprano iba a llegar él por ahí. ¿Por qué? Porque no se fue con la bendición que tuvo que haberse ido. No se fue con el consejo de su padre. Se fue, ¿verdad?, a su manera. Pero el padre ahí estaba esperándolo. Entonces muchas veces nos apartamos de los caminos del Señor, donde Dios nos tiene bien, y por no perdonar al hermano que hemos visto las indiferencias,
Que hemos visto que aquella diferencia que Él tiene y yo no concordamos y por aquella situación preferimos irnos, no buscar un arreglo, un perdón, y nos vamos, y allá, ¿verdad?, nos perdemos, ¿y qué pasa? No nos va bien. ¿Alguien dice amén? Pero qué importante saber que nuestro Padre Celestial, estamos aquí, me dice amén, es misericordioso. Él no va a ver nuestro pasado. A veces nos da pena venir donde el Señor porque sabemos que bien nos tenía el Señor, nos vamos lejos, nos perdemos, vivimos la vida a nuestra manera y cuando venimos al Señor venimos con una enfermedad, venimos con un problema terrible y hasta entonces nos acordamos y volvemos a Dios. Pero bueno, qué importante saber que nuestro Padre no es rencoroso, Él es misericordioso. Dice que Él estaba esperando a que su hijo rey. Cuando usted se pierde, cuando usted se aleja, Dios está esperando a ver en qué momento se acerca. ¿A qué momento usted reflexiona y viene a su casa nuevamente? Dice la Biblia que desde que lo vio y no esperó que su hijo llegara donde él, sino que él corrió donde él. Corrió y dice que lo abrazó y le dio un beso. No le importó que olía mal, entiéndase, a pecado esto, que venía con una vida desordenada. Sino que no le importó, sino que era su hijo, venía arrepentido, y un corazón contrito y humillado jamás lo va a despreciar Dios. Una persona que se arrepiente, que reflexiona y dice, me ha ido mal porque me he alejado de Dios, y como hizo el hijo pródigo, dijo, yo aquí estoy sufriendo, comiendo, ni siquiera algarrobas puedo comer de las que comen los cerdos, y allá los que trabajan en la casa de mi padre tienen de todo, yo aquí perezco de hambre. Pero reflexionó y dijo, voy a volverme a Dios, voy a volverme a mi Padre. Dice que cuando volvió, dijo, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero dice que el Padre lo interrumpió más bien, ni siquiera le puso cuidado a lo que le dijo. Él estaba feliz de que su hijo regresó, y antes de cualquier cosa, hermano, ¿sabe qué hizo? Dice que mandó a traer vestido para su hijo, mandó a traer un anillo para su hijo, calzado para su hijo, y maten el becerro más gordo y comamos, hagamos fiesta, regocijémonos. ¿Por qué? Porque mi hijo se había perdido, se había muerto y ha revivido. Se había perdido, hermano, y ahora está aquí con nosotros. Hagamos fiesta. Entonces le dijo, no, guárdate las disculpas y todo, yo estoy feliz de verte. No te quiero ver así como venís. Cuando venimos al Señor y venimos con todas aquellas situaciones en nuestra vida, el Señor no quiere vernos así. Y Él es el que se encarga de darnos un traje. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Quién fue el que mandó a traer vestido para el hijo pródigo? Fue el Padre. ¿Cuántos dicen amén? La gente que muchas veces viene al Señor, hermano, o vinimos al Señor con harapos, hermano. Hay mujeres que vienen con pedazos de ropa, una faldita bien cortita, porque son pedazos. Amén, hermano. Pero es el Señor que se encarga de cambiarle sus vestidos, ¿verdad? Al rato usted ya no mira a aquella hermana que vino con aquella faldita bien cortita, o aquellos pantalones que parece que no ajustó la tela, pura fuerza se los meten. Amén, hermanos. Cuando ya vienen al Señor empiezan a cambiar hasta el vestuario, porque Dios empieza a poner en su mente, en su corazón, cómo debe de andar una hija de Dios. Estamos aquí, me dice amén. Cómo debe comportarse un hombre de Dios, cómo debe aún hasta para vestirse. Alguien dice amén conmigo. Pero Dios mismo va ordenando que eso vaya haciendo en nuestra vida. Usted no trate de cambiar a los demás porque va a ser difícil. Que sea Dios quien ponga en el corazón de aquella mujer cambiar esa ropa, cambiar esa manera de actuar, de pensar, de caminar, porque muchos, hasta cuando venimos al Señor, hasta la forma de caminar, Dios nos ayuda. Yo cuando vine al Señor, hermano, mis camisas hasta las rodillas, con jeans, con tenis, y así medio raro. Estamos aquí esta noche, pero a medida que va pasando el tiempo, que vamos teniendo esa relación, esa comunión con Dios, Dios mismo se va encargando de ordenarnos aún hasta nuestra manera de vestirnos. Pero entiéndase aquí que el vestido que Dios nos pone es el vestido de su gracia. ¿Alguien dice amén? ¿Verdad? La gracia de Dios es la que lo hace a usted vivir una vida en santidad, vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios. ¿Qué es? La gracia de Dios. Porque por nuestras propias fuerzas, por lo que nosotros hacemos, bien difícil usted podrá cambiar, y si cambia durará unos meses. A los días estará fuera, pero cuando Dios cambia, cuando Dios trata con nuestra vida,
Nuestra vida tiene sentido y lo que hacemos tiene sentido en el Señor. ¿Alguien dice amén conmigo? Entonces, por último dice que hizo una fiesta. ¿Por qué? Porque se sentía feliz de que su hijo había regresado. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, dice la Biblia, hay fiesta en los cielos. Cuando el pecador se arrepiente, cuando aquel cambia cuando cambia su mentalidad y dice, ya no puedo vivir así de esta manera. Así que cada día nosotros tenemos que decirle, Señor, perdóname si me he alejado de tu presencia, aquí estoy. Tenemos que sacar tiempo para nuestra familia, para nuestros seres queridos, para las personas que nos guían, ¿verdad? Tanto en la vida personal como en lo espiritual. Dios, ¿verdad? Demanda que debemos honrar a estas personas. Póngase de pie en esta noche. Vamos a orar.